Buenas tardes, chiquillos. Un gusto poder verles sus caras, como dijo Flaquito Lion. Eh, es algo especial, algo distinto. La verdad es que se agradece muchas veces esa cámara donde uno sabe que le está hablando a otra persona y tiene mucho que ver con lo que veíamos también la última reunión, esta idea de algo más que nombres, de personas detrás de un nombre que comparten, que se aman, que se quieren, que se disfrutan mutuamente también. Vamos entonces a continuar, estamos en Romanos capítulo 16, así que mientras ustedes buscan y encuentran Romanos capítulo 16, quisiera recordarles algo de lo que la mayoría de nosotros quizás está familiarizado, y es esta caricatura de los novios hablando por teléfono y que no pueden cortar y cerrar bien su conversación por teléfono porque no hayan cómo terminarlo. Entonces está uno y le dice, ya, corta tú. Y después el otro, no, corta tú. No, corta tú, corta tú, corta tú. Y se pasan 10 a 15 minutos diciendo corta tú y finalmente siguen pegados al teléfono, incapaces de terminar. Pero esto muestra un punto, tiene una razón de ser detrás, y es que cuando de verdad disfrutas el pasar el tiempo con alguien, cuando de verdad disfrutas el conversar con alguien, simplemente no quieres que la conversación termine, finalice, y entonces se dan estas, de repente, situaciones un poco que parecen caricaturas, pero que la verdad tienen cierta razón de ser detrás de ellas. La verdad es que Pablo en la carta a los romanos probablemente tiene tanto cariño, tanto entusiasmo por lo que está escribiendo, que también tiene bastante problema para simplemente decir, chao. No cierra la carta, y en muchas partes esperaríamos nosotros que terminara y cerrara la carta, y justo cuando estamos esperando que diga el amén final, Pablo continúa hablando, continúa diciendo ciertas cosas. Ya hemos visto varias de estas instancias. Por ejemplo, el capítulo 8, al final, cuando él dice que ni una cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y uno espera él amén, y simplemente saludaciones y luego se despide, pero no, continúa, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, y luego en el capítulo 11 nos encontramos con esta doxología, donde él dice que de él y para él y por él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y uno esperaría que terminara, pero no, continúa nuevamente, y así seguimos, capítulo 14, versículo 13, capítulo 15, versículo 14 probablemente también, son parte donde Pablo pareciera terminar, pero no, continúa escribiendo, y le cuesta decir adiós. La última reunión que estuvimos en esta reunión de jóvenes, vimos una serie de salutaciones, 16 versículos solamente con salutaciones. Y ya uno esperaría que luego de 16 versículos saludando a los diversos hermanos, esto ya finalmente concluyera, ¿verdad? No da para más, uno podría decir. 16 versículos de salutaciones ya es para decir, bueno, hasta aquí llego, me despido, hasta luego, el Señor les bendiga, eh, adiós. Sin embargo, no es lo que pasa. Y Pablo retoma y vuelve a decir algo más. Y la pregunta que nosotros nos hacemos entonces es, ¿qué es lo que quedó pendiente? ¿Qué es aquello que es tan importante que Pablo no puede cerrar la epístola a los romanos sin decirlo? ¿Qué es aquello que es tan relevante que después incluso de las salutaciones Pablo tiene que mencionarlo porque no puede quedarse sin mencionarlo? Eso es lo que vamos a ver entonces en estos minutos que tenemos por delante. Veamos de qué se trata. Vamos entonces a Romanos capítulo 16 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta aquí la lectura por esta tarde y les voy a pedir que me acompañen en oración para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra en estos minutos que tenemos por delante y podamos aprender de Él y ser transformados por lo que Él nos tenga que decir en estos minutos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder disfrutar nuevamente un sábado más de tu palabra. Gracias por los tesoros inagotables que encontramos en ella. Gracias por las cosas que podemos desenterrar, que tú nos vas mostrando y que alimentan nuestro corazón, alimentan nuestra imaginación, nuestros sentidos, nuestros afectos por ti, y de esa manera nos llevan a amarte más y a comprometernos más contigo. Ese queremos que sea el efecto de tu palabra en esta tarde. Rogamos para que tu Espíritu obre en nuestras vidas, aún a través de este medio virtual, y que tu palabra se proclame con poder en los corazones de cada uno de nosotros. Quedamos delante de ti agradecidos, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el versículo 17 nos habla de doctrina, ¿verdad? Nos habla de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y en el contexto de Romanos, obviamente que esta doctrina tiene que ver con el Evangelio, ¿verdad? Si nos centramos solo en Romanos, la gran doctrina de Romanos es el Evangelio. Así que no estaríamos muy errados si decimos que esta doctrina acá del versículo 17 tiene que ver con el Evangelio. Luego nos agrega el versículo 17 que hay personas que causan divisiones y tropiezos en contra de esa doctrina. Unas personas con cierta habilidad curiosa por dividir grupos en dos. Personas que la verdad son bastante difíciles de identificar. De hecho, a veces ni siquiera ellos mismos se reconocen a sí mismos como personas que causan división. Después de todo, solo lo que ellos intentan hacer es tratar de ayudar, ¿verdad? Ayudar a la iglesia, y finalmente terminan provocando estas divisiones. Como decía Blas Pascal, no hay persona que haga tanto mal y con tanto entusiasmo como la que actúa por convicciones religiosas. Este es el tipo de persona que tenemos acá en estos versículos. Y entonces Pablo nos pide hacer dos cosas con estas personas. Primero, que os fijéis. Eso es lo que dice el versículo 17, ¿no es cierto? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. El vocablo original ahí es scopeo, que viene justamente derivada las palabras que nosotros conocemos como telescopio o microscopio, vienen de esa idea. Y si ustedes se fijan, estos son instrumentos usados para mirar las cosas con detalle, con detención. Y ese es exactamente el sentido de la palabra acá cuando Pablo nos llama a fijarnos. No tiene que ver con un fijarse ocasional o hacia lo lejos o de manera superficial, no, tiene que ver con una observación intensa, detallada. Eso es lo que nos está pidiendo Pablo acá. Pongan atención, estén activamente atentos a los detalles para fijarse en este grupo de personas. Primero entonces, que os fijéis. Y lo segundo que nos dice Pablo acá es que os apartéis. Eso es lo que tenemos al final, ¿verdad? Y que os apartéis de ellos, que os fijéis en ellos, así parte el versículo, que os apartéis de ellos, así es como termina el versículo. No nos llama a dialogar con ellos, no nos llama a debatir con ellos, a generar foros de discusión donde planteemos nuestros puntos de vista distintos para que así nosotros, los grandes teólogos, seamos capaces de refutar sus argumentos. No, Pablo no nos llama a eso. Pablo nos llama a cortar,
que os apartéis, a cortar relaciones, simplemente cortar toda conexión con ellos, no darle ni siquiera la oportunidad de que ellos planteen sus puntos de vista en medio de la congregación. Entonces, ¿qué es tan importante? Esa es la pregunta que hicimos al principio, ¿verdad? ¿Qué es tan importante que Pablo no puede cerrar Romanos sin antes hablar de ello? El peligro de los que causan divisiones, o colocándolo de manera más simple, podríamos decir, el peligro de los herejes. Fíjense en lo siguiente. Pablo ha ocupado 16 versículos para simplemente saludar y mandar a los hermanos a que saluden a otros y a que se saluden mutuamente. Fíjense en otra cosa. Vean el versículo 21. Y ustedes se van a dar cuenta que del versículo 21 al versículo 24, Pablo continúa enviando saludos. Entonces, está este párrafo antes del versículo 17, donde se nos habla de saludarnos los unos a los otros. Existe este otro párrafo después del versículo 20, donde se nos sigue llamando a saludarnos los unos a los otros. Y entre medio, insertado como una especie de bola que se mete entre medio, tenemos a este pasaje que acabamos de leer, que nos advierte en contra de los falsos maestros. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hace este pasaje acá? Probablemente lo que Pablo quiere comunicarnos con esto es lo siguiente. Ustedes tienen que cultivar, nos dice Pablo, el amor mutuo, la unidad mutua. Tienen que saludarse mutuamente, tienen que amarse mutuamente, cultiven eso, háganlo entre la misma iglesia local, háganlo con otras iglesias locales. Esto, por supuesto, como vimos en la reunión pasada, va a significar que van a haber cosas que se tendrán que pasar por alto, van a haber diferencias que se van a tener que pasar por alto, pero cuando ustedes hagan eso, va a haber un riesgo. Va a estar el riesgo de que ciertas personas se aprovechen de esa actitud de ustedes de abrazar y de recibir en amor y van a intentar meter sus ideas, sus doctrinas en medio de la asamblea para provocar divisiones, para provocar tropiezos y para destruir la iglesia. Así que tienen que tener un límite. Eso es lo que nos está diciendo Pablo acá. La unidad no puede darse a costa de la doctrina esencial del Evangelio. Por eso está este pasaje aquí entre medio. El mensaje, por lo tanto, de Pablo para los romanos en el primer siglo y para nosotros también es el siguiente. En el ambiente de amor que debe existir en la iglesia local, estén atentos a este tipo de personas y corten inmediatamente comunicación con ellos antes que destruyan la unidad de la iglesia. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué? Pablo nos da 3 razones. Primero, porque hay una iglesia a la que cuidar. Versículo 18. Segundo, porque hay un testimonio que preservar. Versículo 19. Y tercero, porque hay una victoria que disfrutar. Versículo 20. Y ese es entonces el esquema que vamos a seguir durante los minutos que tenemos por delante. 3 razones por las que Pablo nos da esta exhortación de fijarnos y apartarnos de aquellos que generan divisiones en medio de la iglesia local. Vamos a ver entonces con mayor detalle cada uno de estos puntos que tenemos por delante. Vamos al versículo 18. Primera razón, porque hay una iglesia que cuidar. Esa es la primera razón que nos da Pablo. ¿Qué nos dice el versículo 18? Fíjense en la segunda mitad del versículo 18. Pablo nos menciona a este grupo de personas que hablan, dice él, con suaves palabras y lisonjas. Otra versión dice que estos hombres hablan con palabras suaves y agradables. La idea detrás de estas dos expresiones es curiosa. Fíjense cuando aquí se nos habla de suaves palabras, el vocablo acá, crestotes, es el mismo vocablo que se utiliza para el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Cuando dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esa benignidad es crestotes, que son lo que se caracteriza en las palabras de estas personas que están hablando acá.
Curioso, ¿verdad? Que algo que sea un falso maestro, un hereje, se nos diga que habla en crestotes, en lo que se habla como benignidad para el fruto del Espíritu. Pero os lo dice, es lo que está diciendo Pablo acá. No solo eso, cuando después dice y lisonjas, la idea y el vocablo ahí es eulogía, que es la misma palabra que se utiliza en Efesios cuando Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre, es exactamente la misma palabra, que quiere decir palabras de bendición. O sea, palabras de benignidad y palabras de bendición. Eso es lo que están hablando estas personas acá. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir esto es algo muy obvio, y es que las malas enseñanzas, aquellas cosas que van a provocar divisiones y destrucción en nuestra iglesia local, no viene de una forma cruda y brutal y frontal. Nadie va a llegar en medio de tu asamblea a colocarse en medio y decir, les traigo una enseñanza asquerosa, pero que suena súper interesante. Así que les recomiendo que me la crean. Jamás nadie va a ser tan obvio y evidente como para desplantear las cosas así. Al contrario, las enseñanzas de esta índole llegan de otra manera, vienen envueltas en frases piadosas por seres humanos, hombres o mujeres, que conocen muy bien el lenguaje asambleísta, podríamos decir, que entienden muy bien cómo habla un creyente maduro, que utilizan frases de creyentes maduros, con argumentos, con modismos, con ideas que parecen muy lógicas y muy bíblicas. Por lo general, ¿saben? Parecen incluso más lógicas y más bíblicas que la Biblia misma. Así es como se presentan justamente estas ideas. Son palabras de bondad, de benignidad, crestologías, que se ven como un medio de bendición, eulogetos, lo que veíamos al principio. Parecen que son un medio de lograr bendición para nuestras vidas y que por lo tanto van a requerir de una persona con mucho discernimiento para poder identificarlas y desenmascararlas. Por lo mismo, los corazones de los que no tienen quizás tanto discernimiento, aquí Pablo les llama los ingenuos, van a ser engañados, engañados, engañados. La palabra engañados acá, Pablo también la usa en 2 Corintios para hablar de la mujer siendo engañada por la serpiente. Y en 1 Timoteo para hablar de cómo Adán también fue engañado por la serpiente en Edén. Hay una curiosa relación entre este engaño de acá con el engaño del Edén. Y les voy a pedir que guarden esta idea que les acabo de expresar en un rinconcito de su memoria, porque la vamos a retomar al final de la reunión en una idea que la verdad a mí me hizo explotar la cabeza y voy a intentar comunicársela para que ustedes también ojalá puedan sentir lo mismo que sentí yo cuando lo vi, cuando lo descubrí. Pero guarden eso por mientras. Entonces, tenemos ahora lo siguiente. Hasta el momento hay palabras muy convincentes que se utilizan y que te persuaden poderosamente. Pero ¿saben cuál es el mayor problema? El mayor problema está en la primera mitad del versículo 18. El problema más grande es a dónde te llevan estas palabras persuasivas y estas palabras de bondad o de supuesta bendición. ¿Qué dice Pablo? Que estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. En otras palabras, todas estas supuestas palabras de bendición, todas estas supuestas palabras de benignidad, no cumplen con el objetivo de hacerte más parecido al Señor Jesucristo, no sirven al Señor Jesucristo, cumplen con el objetivo de que estas otras personas se alimenten de ti, figuradamente que te devoren, que seas alimento para sus vientres. Buscan drenarte, sacarte la vida y dejarte finalmente completamente vacío. Y los hermanos que están acá en esta reunión y que llevan algunos años en alguna asamblea y que han tenido que ser testigos de esta realidad, pueden estar conmigo y dar fe de lo que voy a decir a continuación. Uno ve de repente estas personas que finalmente se apartan por enseñanzas de falsos maestros o personas que llegan con cierta idea extraña a la iglesia y uno los ve 3, 4 años después y tú hablas con ellos y en realidad no se están congregando, no están en ningún lado, no tienen ni un interés en las cosas del Señor. No es que hayan crecido y que hayan logrado
madurar en las cosas espirituales después de haberse ido con esta otra persona. No, están completamente vacíos. Fueron devorados, fueron drenados de toda vitalidad que pudiera haber en ellos. Y ahí tú los ves y la situación es lamentable. Eso es lo que pasa cuando se produce esto. Por lo tanto, este es el punto al que quiero llegar. No ser engañados requiere de un gran discernimiento. Y hermano, hermana, no todos en tu congregación tienen ese discernimiento. Por lo tanto, puede ser que tú a lo mejor te sientas capacitado para rebatir, para contradecir, para refutar a estas otras personas, pero hay otros hermanos en tu congregación que si tú permites que estas ideas siquiera se planteen, van a terminar siendo engañados. Y por lo tanto, si les das la mínima oportunidad de que ellos se metan en la congregación, vas a destruir tu iglesia. Por lo tanto, no te atrevas a hacer ingresar a estas personas dentro de tu iglesia, porque tienes una iglesia que cuidar. Porque hay hermanos que son mucho más simples y con menos discernimiento que tú, que no tienen la misma capacidad de rebatir que tú tienes y que finalmente terminarán siendo destruidos producto de estas enseñanzas. Es súper común, chiquillos, sobre todo cuando uno lleva pocos años de creyente, ¿no es cierto?, andar con esta pistola de argumentos, creyéndote el más rápido del oeste, buscando personas con las cuales pelear y rebatir y hablar y cazando apóstatas, cazando herejes, ahí con tus pistolas de la teología, qué sé yo, por las redes sociales. Es súper común verlo, ¿no es cierto? Y uno se siente el gran teólogo porque está ahí rebatiendo por las redes sociales a los falsos maestros. Pero eso solo demuestra nuestra inmadurez. Solo demuestra nuestra inmadurez. El hermano que lleva sus años y que ha tenido que ver y lamentar el observar cómo su congregación resulta diezmada producto de estas enseñanzas que a lo mejor parecen tan obvias para él que son falsas, pero para el 50% de su congregación no lo parece y se destruyen finalmente. Entonces este hermano no va a andar con su pistola de argumentos buscando oportunidades para rebatir. Este hermano entiende lo que Pablo está diciendo. Este hermano sabe que cuando esto aparece es peligroso y por lo tanto está atento, que os fijéis y que os apartéis. Y no va a dar oportunidades para que este tipo de idea siquiera sea planteada en medio de la congregación y así evitará que otros hermanos sean desviados y que por lo tanto la iglesia, la congregación sea destruida. ¿Por qué entonces tenemos que cortar toda conexión con este tipo de enseñanzas? Porque hay una iglesia que cuidar. Moraleja, idea, enseñanza para nosotros, hermano, hermana. No te creas el gran teólogo buscando demostrar en la iglesia local lo mucho que sabes, rebatiendo y refutando ideas y trayéndolas a tu congregación para así poder demostrar lo genial que eres. Esto no es para jugar, esto no es un juego, esto es para fijarse activamente en una relación de amor dentro de la iglesia, por supuesto que sí, para fijarse en este tipo de enseñanzas y cortar con ellas desde el principio, definitivamente. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que cuidar. Eso es lo primero que nos dice Pablo acá. Vamos a lo segundo, versículo 19. No solamente hay una iglesia que cuidar, hay un testimonio también que preservar. ¿Qué dice el versículo 19? El versículo 19 comienza con un segundo por qué, ¿verdad? Pablo comienza nuevamente con un por qué. Por lo tanto, acá tenemos una segunda razón. Y la segunda razón que esgrime Pablo es: vuestra obediencia ha llegado o ha venido a ser notoria para el resto de las iglesias. Conecten la idea. Pablo dice: corten con estas falsas enseñanzas porque vuestra obediencia es notoria para el resto de las iglesias. ¿Notan cuál es la idea? Es esa, justamente, que como tu obediencia, tu vida cristiana, el testimonio de la iglesia ha brillado tanto, es tan evidente, y otros hermanos te están mirando y te están dando cuenta de lo mucho que estás creciendo, es ese tipo de asamblea que hace fluir amor dentro de ella, que tiene esta capacidad de ser enseñable, de ser moldeada a la imagen de Cristo, es tan conocido por el resto
que si esta iglesia llegara a apostatar de la fe, el daño que provocaría sería terrible. Mucho más terrible a que si esta iglesia no fuera tan conocida por ser tan enseñable y tan moldeable a la imagen de Cristo. Por lo tanto, no den la más mínima oportunidad para caer, porque hay otras personas, dice Pablo, que los están mirando. Hermano, hermana, chiquillos, chiquillas, hay otras personas que los están mirando a ustedes. Así como hay personas y otras asambleas que están mirando a nuestra asamblea y tenemos un testimonio que cuidar, también personalmente hay personas que los están mirando a ustedes. Y mientras más conocida sea tu reputación como creyente o como cristiano o como una persona que, qué sé yo, cree en Dios y vive de una manera distinta, mayor va a ser el daño que vas a provocar cuando caigas, cuando te apartes, cuando falles. No te puedes dar el lujo de caer. Hay personas que te están mirando. No te puedes dar el lujo de caer. Hermano, hermana, cuando caes, las burlas de los incrédulos van a ser mayores. Cuando caes, la cantidad de creyentes que vas a terminar arrastrando junto contigo van a ser mayores. Hermano, hermana, cuando caes, la cantidad de personas que a lo mejor se estaban acercando al Evangelio, pero ahora que te vieron caer no quieren tener nada que ver con el Evangelio, van a ser mayores. No te des, no te puedes dar el lujo de caer ahora, que el resto conoce quién eres y está buscando un testimonio también en tu vida. No puedes darte el lujo de caer. Hay un testimonio que preservar. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en este versículo 19. Pero ahora, ¿cómo cuidarlo? ¿Cómo mantener? ¿Cómo preservar este testimonio? Porque si ustedes lo piensan, tener un testimonio, tener una fama de ser obedientes, de ser enseñables, necesariamente va a implicar que vamos a tener que tener comunión con otros creyentes, ¿verdad? Vamos a tener que cumplir con lo que dicen los versículos 1 al 16. Así es como nosotros cultivamos nuestra fama como iglesia. Cuando tú vives a la luz de los versículos 1 al 16, estableciendo relaciones unos con otros, saludándose mutuamente, mostrándose activamente amor dentro de las iglesias y entre también las distintas asambleas, eso va a implicar que vas a ver a otros hermanos que son distintos a ti. Y vas a tener que aprender a aceptar esas diferencias. En aras del amor, de la unidad, van a haber hermanos que piensen distinto a ti y tú tienes que aprender a ver cuándo esas diferencias pueden ser simplemente pasadas por alto y lograr ver esas otras facetas de la imagen de Cristo en ese otro hermano que es distinto y de esa manera yo también poder crecer. Tener una obediencia famosa implica necesariamente eso. No podemos irnos al otro extremo de simplemente cortar con toda conexión, cerrar la asamblea como una especie de monasterio evangélico para preservar el testimonio, porque eso va a significar que no va a haber testimonio que dar finalmente. No puedes mantener una luz brillando cubriendo esa luz, porque simplemente no va a haber luz que brille. ¿Se entiende? Si tú quieres dar un testimonio, no puedes ocultar y cerrar tu iglesia de ese testimonio, porque no va a haber dónde dar el testimonio. Hay muchas iglesias que son así, se van a este extremo de no sé, tú usas corbata negra y la doctrina sana es usar corbata negra, y entonces todos esos hermanos que usan corbata café son herejes y no tenemos comunión con ellos. Ese tipo de actitud, donde corta simplemente con todo lo que es distinto, no va a generar ni un testimonio, ni una fama notoria de que la obediencia es conocida en el resto de las iglesias. Las iglesias que son así necesitan escuchar los primeros 16 versículos de Romanos. Salúdense mutuamente, búsquense mutuamente en amor, en unidad. Pero por otro lado, si tu iglesia es de este otro tipo, de este tipo que muestra unidad, que muestra amor, que busca mostrar efusivamente cariño entre la iglesia y entre iglesias también, ¿saben lo que va a pasar? Se van a meter este otro grupo de personas. Y entonces tú necesitas cultivar una línea clara de diferencia entre dos cosas. La primera
entre los asuntos que son de opinión, que Pablo nos llama a pasar por alto en los versículos 14 y 15. Y por otro lado, en las doctrinas que son esenciales, en las que Pablo ahora en el capítulo 16 nos dice, apártense de ellos. ¿No le llama la atención eso? Que el mismo Pablo, que en los capítulos 14 y 15 nos pidió que recibamos a los hermanos débiles en la fe, que no nos dividamos por diferencias de opinión, que mantengamos la unidad, ese mismo Pablo que dijo eso en los capítulos 14 y 15, ahora nos está diciendo, apártense de ellos, de otro grupo de personas en el capítulo 16. Hay que tener esa línea clara. Hay cierta línea donde ya no podemos unirnos con alguien en amor, como Pablo nos manda en el capítulo 16, y hay que establecer esta diferencia. Y esa es la única manera en que nuestro testimonio va a poder brillar por un lado, pero no necesariamente será destruido por el otro. ¿Cómo lo expresa Pablo acá? Bueno, él dice, sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esa es la manera. Dice, sean demasiado buenos como para engañar a alguien, pero por otro lado sean demasiado sabios como para dejarse engañar por otros. Y esa sabiduría, ese discernimiento lo cultivamos teniendo una línea clara entre lo que es un asunto de opinión, donde tenemos total libertad para aceptarnos y debemos aceptarnos mutuamente en amor, versus estas otras doctrinas que son esenciales y donde tenemos que simplemente cortar toda relación para así preservar el testimonio de la iglesia. Quizá, por ejemplo, hablando de doctrina, hayan diferencias si la justicia que se nos imputa de Cristo es su obediencia durante su vida aquí en la tierra o es su obediencia estando resucitado. Quizá, hermanos, tengan diferencias en esto y son pelos finos que uno puede tender a hilar, pero cuando un hermano llega a tu iglesia y te dice, la ira de Dios no cayó sobre el Señor en la cruz, eso es otra cosa. Y ahí estamos atacando el centro de la doctrina de la expiación. Y ese es un hermano que lamentablemente no podemos darle cabida en nuestra iglesia. Una cosa quizás es que algunos hermanos digan que la salvación es para todos, otros que digan que en realidad la expiación está limitada a los elegidos, y quizás ahí hayan diferencias de opiniones, qué sé yo, pero otra cosa muy distinta es que venga alguien diciendo que no es necesario predicar el Evangelio porque Dios los va a salvar de todas maneras. Eso no lo podemos permitir. ¿Se fijan? Hay diferencias y diferencias. Quizás hayan diferencias en cuanto a la duración y al momento del milenio, y podemos conversar y quizás incluso amarnos mutuamente teniendo estas diferencias. Pero una cosa muy distinta es que venga alguien y nos diga que no hay segunda venida, que todo ya se produjo y que ahora estamos absolutamente carentes de esperanza para el futuro y para un tiempo final. Eso no lo podemos permitir. ¿Se dan cuenta? Hay ciertas doctrinas en las que no podemos transar. No podemos transar en la doctrina de la Trinidad. Y entonces nuestros estimados amigos unitarios que no creen en la Trinidad, o los testigos de Jehová, o los solos Jesús, de cierto movimiento pentecostal, lamentablemente no pueden tener comunión con nosotros, porque hay doctrinas esenciales que están en juego. Pero por otro lado, quizá hay hermanos que tienen el mismo evangelio nuestro, pero a lo mejor creen que sí es bíblico que se puedan bautizar bebés, por ejemplo. Y quizá son diferencias suficientemente fuertes como para no congregarnos con ellos, pero no lo suficiente para no considerarlos hermanos nuestros. Y quizás nos vamos a amar y vamos a tener comunión y vamos a tener un Salvador común y vamos quizás a orar juntos, ya disfrutar de la Biblia juntos, teniendo estas diferencias. Pero es muy distinto cuando las doctrinas esenciales son puestas en juego. ¿Se fijan? Hay que tener discernimiento. Hay un testimonio que preservar. Y ese testimonio hay que preservar lo hacemos fijándonos claramente cuando la doctrina empieza a ser atacada en su manera esencial y cortar inmediatamente con este grupo de personas. Brillar en una obediencia famosa, no caer en blasfemar el nombre de Cristo. Eso es lo que Pablo dice. Evítenlo. Fíjense bien y corten con ellos. Tercero, entonces, hay una iglesia que cuidar, hay un testimonio que preservar, y la tercera razón que nos da Pablo acá, versículo 20, es que hay una victoria que disfrutar. El mensaje del versículo 20 es extraordinario. Es, en términos muy simples, no te dejes engañar, porque el que te está engañando está a punto de ser aplastado. Eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo 20. Y hay por lo menos
tres cosas que son fantásticas en este pasaje, que son sorprendentes. Veámoslas, vamos a ir viendo. Fíjense en esto. La primera, que es un poco sorprendente, cuando ustedes leen de cerca el versículo 20, es que Dios, aplastando a sus enemigos, se ha llamado el Dios de paz. Curioso, ¿verdad? Uno esperaría quizás que diga el Dios de poder o el Dios guerrero, como Moisés en el canto de Moisés. Nuestro Dios es un Dios guerrero. Entonces uno pudiera esperar que Pablo dijera, nuestro Dios de guerra va a aplastar a su enemigo. Pero no es lo que dice. Curiosamente, el acto de aplastar viene de un Dios que es el Dios de paz. Y aplastar, la verdad, que no suena muy pacífico, ¿verdad? Y sin embargo, aquí Pablo le llama el Dios de paz. ¿Cuál es la razón? La razón es que Pablo quiere mostrarnos que la verdadera paz no se produce evadiendo al enemigo, no se produce evadiendo al conflicto. La verdadera paz no es la paz de la flojera, del letargo, de la inactividad, del laissez-faire, de simplemente dejar que todo pase en la asamblea y yo los abrazo a todos como un viejito bueno que no tengo la capacidad de confrontar a alguien. Esa no es la paz que está buscando Pablo, esa no es la paz bíblica, esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es una paz activa, que es activa en confrontar el error, que es activa en destruir todo lo que destruye la paz. De eso se trata la paz de la que nos está hablando Pablo acá en estos versículos. La verdadera paz confronta con firmeza lo que destruye la paz. Y aquí viene el corolario para nosotros, ¿verdad? Pablo nos está diciendo todo este rato, fíjense y apártense. En tu iglesia, hermano, hermana, no puedes pretender buscar unidad dejando ser, que todo se haga como todos quieran. No. Cada uno de nosotros, aún sin ser anciano, una vez se piensa, esto es para los ancianos de la asamblea, para los hermanos encargados. No, hermano, hermana, esto es para cada uno de nosotros. Tenemos una responsabilidad de mostrar amor mutuamente, pero a la vez no dejar ser en la iglesia, de buscar activamente la paz y de que a medida que vayamos viendo con detalle todo aquello que puede destruir la paz, seamos activos en sacar eso que destruya la paz. Cuando cada uno de nosotros está en esta actitud activa, atenta, buscando la unidad y amar y eliminar todo aquello que destruya la paz en medio de nosotros, entonces una iglesia se mantiene absolutamente saludable. La paz muchas veces se mantiene siendo enérgicos en cortar lo que la destruye. Eso es lo primero notable. El Dios que aplasta es un Dios de paz. Vamos a lo segundo. Fíjense en esta hora. Dice que Dios aplastará a Satanás. Y aquí hay ecos innegables de Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? La promesa que se le hace a la mujer, ¿no es cierto? Ella te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. Y cada vez que pienso en esta imagen de la serpiente mordiendo en el calcañar y el pie de la simiente de la mujer aplastando la cabeza de la serpiente, no se me puede quitar de la cabeza esta ilustración de Christopher Powers, de Full of Ice, donde está, ¿no es cierto?, esta imagen de los pies del Señor clavados en la cruz, y entonces está esta estaca que atraviesa los pies del Señor, pero esa misma estaca que está atravesando los pies del Señor está atravesando también la cabeza de la serpiente, que está incrustada entre los pies del Señor, el madero de la cruz y la estaca que está ahí entre medio. La misma estaca que clava los pies de Cristo en la que atraviesa la cabeza de la serpiente. El pie, hermano, hermano, que atraviesa, que aplasta la cabeza de la serpiente, es un pie que tiene heridas de clavos. Eso es lo que nosotros sabemos. Y esa imagen es imposible que se escape de nuestra cabeza, como los pies del Salvador poderoso que tenemos son pies heridos por clavos. Esos son los pies que aplastan la cabeza de la serpiente. Y ahí está entonces, muerta, aplastada, atravesada en la cabeza. Pero fíjense en el texto. Fíjense que Satanás no aparece aplastado bajo los pies del Señor o bajo los pies de Dios. ¿Saben cuáles son los pies
debajo de los cuales la cabeza de Satanás aparece aplastada en el versículo 20? Tus pies, hermana, tus pies, hermano. Esos son los pies que están aplastando la cabeza de la serpiente en el versículo 20. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que sean mis pies, no los pies de la simiente de la mujer, los pies de mi Salvador, los que aplasten la cabeza de la serpiente? ¿Cómo puede que sean mis pies los que lo hagan? Es curioso, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, esto nos lleva a lo tercero notable que muestra este pasaje. Se nos dice que Dios va a aplastar en breve a la serpiente bajo nuestros pies. Y uno se pregunta, en breve. Ya llevamos como 2000 años. Y aquí dice que va a ser en breve. ¿Qué quiere decir esto? 2000 años no suena muy en breve, ¿verdad? No suena como algo muy rápido. Y la verdad es que es cierto. Quizás uno pudiera argumentar y decir, claro, para el Señor 1000 años son como un día, lo que dijo Pedro, ¿verdad? Y 1000 días son como un año, y por lo tanto 2000 años no es tanto tiempo, y para Dios en breve todavía es una posibilidad, porque Él va finalmente, cuando Él venga en su segunda venida, terminar de aplastar la cabeza de la serpiente. Y es verdad, es cierto. La cabeza de la serpiente será finalmente y definitivamente aplastada cuando nuestro Señor Jesús venga en gloria. Y aquí hay otra imagen exquisita, extraordinaria. Está la imagen de Zacarías, ¿verdad? Está el pie del Señor posándose en el monte de los olivos, aplastando el monte y generando un valle en dos. Imagínense ahora, debajo de ese pie que aplasta el monte, la cabeza de la serpiente. ¡Puf! La destruye. Destrucción total, destrucción final, destrucción completa. Esa es nuestra esperanza. Los pies del Señor aplastando, destruyendo un monte, cortándolo en dos, y debajo de esos pies la cabeza de la serpiente absolutamente pulverizada. Eso es una realidad, lo estamos esperando, por supuesto que sí, pero acá Pablo dice en breve, y dice que sobre nuestros pies. Y aquí es donde nos lleva a lo extraordinario. Porque tú y yo, hermano, en el presente podemos ejecutar un adelanto de lo que es ese aplastamiento final de la serpiente ahora ya. Tú te preguntarás cómo. Fíjense en lo siguiente, datos interesantes. Lean Romanos y se van a dar cuenta que en Romanos, en todo el libro de Romanos, Satanás nunca es mencionado, salvo acá. En ningún otro lado en Romanos, Satanás es mencionado, salvo acá en este pasaje. Capítulo 16, versículo 20. La única aparición de Satanás, y Satanás, su única aparición en todos Romanos, aparece aplastado. Eso es lo primero. Segundo, recuerden lo que les dije que guardaran en un rinconcito de su memoria, ¿se acuerdan? Que las palabras engañados del versículo 18 son las mismas que se utilizan para el engaño de Satanás en el huerto del Edén. Esto es lo que a mí me hizo explotar la cabeza. Piensen en lo siguiente. Lo que está pasando acá, nos está buscando comunicar Pablo con esta serpiente aplastada, con esta alusión al engaño del Edén, es lo siguiente. Hermano, hermana, cada vez que tú tienes la oportunidad de fijarte con atención en aquellos que traen falsas doctrinas y cortar relación con ellos, lo que tú estás haciendo es revivir ese momento del jardín del Edén y decirle a Satanás lo que Adán y Eva no fueron capaces de decirle. No, 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 no. Eso es lo que está pasando acá. Y ese es el aplastamiento en breve que en la actualidad nosotros como creyentes somos capaces de ejecutar, incluso antes de que el Señor venga en su segunda venida, porque Él ya aplastó la cabeza de la serpiente en su primera venida. Hermano, hermana, antes de que estuviéramos en Cristo, antes de que fuéramos creyentes, Satanás repetía a cada instante y a cada momento esa escena del jardín del Edén, y jamás fuimos capaces de decirle que no. Todos y cada uno de nosotros, antes de convertirnos, revivimos la escena del jardín del Edén, con Satanás ofreciendo fruto proverbial, y cada uno de nosotros cayó miserablemente. Y le dijo, sí, 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 todo el rato. Pero después de que nos convertimos, después de estar en Cristo, nuestro propio Señor Jesucristo, teniendo la cabeza aplastada de la serpiente ahí abajo, nos lleva de vuelta al jardín del Edén y nos dice, hijo, hija, ahora vas a volver a repetir este evento,
pero ahora tú tienes la capacidad de decir no. Y hermano, hermana, cada vez que surge una enseñanza que no corresponde y tú eres capaz de decir no, estás colocándole el pie encima a la cabeza de la serpiente y estás revirtiendo lo que hizo Adán en Edén. Estás diciendo no cuando Adán y Eva dijeron sí. Estás rehusando a ser engañado por la mentira de la serpiente. Hermano, hermana, chiquillos, cada vez que son tentados a caer en ciertos hábitos de pecado, cada vez que son tentados a mantener en su corazón ciertos hábitos pecaminosos que a ustedes les encanta a lo mejor, pero tienen el poder de Dios para decirle no a esa tentación, no le están diciendo simplemente que no a la tentación. Ustedes están revirtiendo lo que Adán y Eva fueron incapaces de hacer en Edén. Por el poder del Espíritu, por el hecho de estar en Cristo, porque Cristo tiene aplastada la cabeza de la serpiente, el Señor ahora les dice a ustedes, vengan, pongan sus pies encima, díganle que no. Tienen todo el poder de hacerlo porque están en mí. Estando en Cristo, podemos revertir lo que Adán y Eva fueron incapaces de hacer en el jardín del Edén. En breve, hermano, hermana. En breve es porque es ahora. Tú tienes la oportunidad en cada momento dentro de la semana, cuando eres tentado o tentada, de decir que no. Y entonces estás participando en la victoria de Cristo. Y eres parte de esa victoria final que todos nosotros esperamos que finalmente se dé. Eso a mí me dejó absolutamente lleno, satisfecho, y es lo que pude extraer de este pasaje, y espero habérselos comunicado de una manera lo suficientemente clara para que ustedes también lo puedan ver. En conclusión, entonces, hermano, hermana, porque hay una iglesia que cuidar, porque hay un testimonio que preservar, y también porque hay una victoria que disfrutar, vive en amor. Ama efusivamente, busca tener comunión con otros hermanos. Si hay diferencias, quizás estas puedan ser obviadas en asuntos de opinión, en pro del amor, en pro de poder ver en ese otro hermano facetas del carácter de Cristo y aprender de esas facetas y yo también parecerme más al Señor. Vive así, hermano, hermana. ¿Vas a ser más vulnerable? Por supuesto que sí. Todo tipo de amor implica ser más vulnerables. Pero la alternativa, como decía C.S. Lewis, es finalmente unirte a un grupo de gente metida dentro de una especie de cajón incapaz de ser molestada. ¿Y saben cuál es el único grupo de personas incapaz de ser molestada y que está dentro de un cajón? Los muertos. La alternativa a ser vulnerables es estar muertos. Y yo no quiero estar muerto. Yo quiero vivir la vida que Cristo me llama a vivir. Yo quiero amar a mis hermanos. Quiero ser vulnerable. Pero Pablo dice, en tu vulnerabilidad, está atento. Ser vulnerable no significa ser ingenuo. Está atento. Hay personas que van a intentar aprovecharse de eso, destruir la iglesia, destruir la unidad, con doctrinas, con prácticas que finalmente nos apartarán del Señor. Está atento a eso. No te estoy pidiendo, dice Pablo, que te sepas de memoria las bases de la apologética para que destruyas en argumentos al contrario. No, simplemente está atento y corta con ellos. De esa manera, entonces podemos vivir en amor dentro de nuestra iglesia local, pero al mismo tiempo evitar que esa unidad sea destruida por el enemigo. En breve, Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Y Pablo entonces termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que esa sea.